Algunos ven un final sin esperanza, mientras que otros ven una esperanza sin fin. La esperanza es más que un estado de optimismo. Es una persona que nos proporciona seguridad y certeza. Esa persona es Cristo Jesús. Y Él quiere hoy un encuentro contigo. Ya da inicio tu encuentro con la esperanza. Saludos a todos los que están en sintonía de la programación del día de hoy, de Encuentro con la Esperanza. Hoy estamos con el capítulo número 4 y es un placer poder llevarles a todos ustedes el análisis de este hermoso ejemplar del conflicto de los siglos. Ahora, si al día de hoy no has podido tener la oportunidad de conseguir un ejemplar del conflicto de los siglos, no te preocupes, más adelante te vamos a dar información valiosa para que puedas conseguir esta hermosa literatura. Hoy, como en los demás programas, el pastor Olbenis Gómez tiene un invitado especial. Los dejamos con el comentario del día de hoy y bienvenidos a todos. Gracias, Max. Estamos iniciando nuestra cuarta serie de temas titulada Fieles portaantorchas. Hoy está con nosotros el pastor Da Silva. Le decimos cariñosamente Amigio, es nuestro pastor del Distrito de la Frontera. Pastor, bienvenido a nuestro programa aquí en Encuentro con la Esperanza. Muchas gracias, pastor Albênio. Para mí es un placer estar aquí en este día para hablar de un tema tan importante para nosotros y para el mundo también. Hablando de la verdad que no pudo apagarse, pastor, ¿por qué no se pudo apagar la verdad a pesar de que había una persecución férrea contra aquellos que no querían cumplir con la voluntad del Señor? Ok, pastor Albênio, em toda a história houve testigo de Deus que eram fiéis a Deus, homens que conservaram sua fé em Cristo como o único mediador entre Deus e o homem. Os homens que conhecem realmente a Bíblia sabem que há que ser fiel a esta palavra. A história do povo de Deus, durante os séculos de oscuridade, que seguiram a supremacia de Roma, está escrita no cielo, e aunque ocupe escasso lugar nas crônicas da humanidade, pero no cielo está registrado. Sin embargo, y a pesar de ello, muchos se permanecieron firmes de siglo en siglo y conservaron pura su fe en ese tiempo. Fue una herencia sagrada por la que llevaron de generación a generaciones futuras. También la historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo. Eso me gustó esa parte que dice está escrita en el cielo, y aunque no ocupa un lugar específico en las crónicas de la historia de la humanidad, en el cielo sí está escrito. Por eso este libro, como hemos dicho, tiene un concepto que nos muestra la historia de una forma mucho más poderosa. Y ahora, pastor, ¿cómo se transforma la política de Roma en aquel entonces cuando ya hay una iglesia oficial de Roma? ¿Cómo era la política entonces para aquellos que no estaban de acuerdo con los que estaba enseñando la iglesia popular? Ok, é muito interessante, pastor, que quando falamos de la história, nós outros, às vezes, tentamos, quem sabe, até adaptar para os nossos dias, mas será difícil, porque a política de Roma naquela época consistia em fazer desaparecer toda a oposição a suas doutrinas e decretos. Todo que se levantava contra o que ela dizia podia ter problema, ¿no? Y trató de destruir a todo lo que se levantaba. Asimismo, ninguna iglesia en aquel entonces que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción de Roma podría gozar de mucho tiempo de la paz de su libertad, porque prácticamente eran tomadas en cuenta para seguir los mismos principios que ellos continuaban. La verdad avanzó así como la persecución también avanzaba. O sea que a pesar de que el mundo estaba siendo dominado por la iglesia popular, también la verdad se mantenía. ¿Cómo era eso, pastor, que se mantenía la verdad? Mire, pastor, en Gran Bretaña, por ejemplo, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. Y el evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma, mesmo que Roma había apostatado, pero o evangelio ali en Gran Bretaña seguía 100% puro, pastor. Amén. Y muchos de los cristianos también que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. Y de allí
dice que la historia, la verdad, fue llevada a Irlanda y en todos esos países fue recibida con gozo. Sí, el propio paganismo llegó a predominar en algunas áreas, pero en Gran Bretaña continuaba avanzando el evangelio. Así mismo es. Iona, pastor, a usted le encantó esa palabra, Iona. Esa palabra me encantó porque dali salieron, criaron una espécie de uma escola missioneira para missioneiros, e ali foi expandindo. Muitos missioneiros saíram aí, não somente para a Escócia, para a Inglaterra, mas também para a Alemanha, Suíça e também para a Itália. Ahí salió un famoso piadoso llamado Colombano. Me impresionó ese nombre, ¿verdad? Cuando salió ahí. Ahora, los cristianos primitivos de Gran Bretaña, ¿cómo eran esos cristianos primitivos en Gran Bretaña? Ok, esse cristiano primitivo, sencillo e humilde, cujo caráter, cuja doutrina e costumbre se ajustava com as Escrituras, mientras que os discípulos de Roma poniam de manifesto a superstição, a arrogância e a pompa de Roma. O emissário de Roma exigiu então que esta igreja cristiana reconhecera o papado como supremacia e soberano do pontífice, né? Correcto, quiere decir que los habitantes de Gran Bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo, pero que para ellos el Papa no tenía un derecho de supremacía en la iglesia. Para ellos el Papa podía ser una autoridad eclesiástica, igual como lo podía ser un pastor o un sacerdote en el caso de ellos, pero no le rendían una omisión, o sea, no le rendían una pleitesía, simplemente lo consideraban como un discípulo de Cristo, pero no era así que había que rendirle esa autoridad, esa supremacía, porque no lo consideraban su líder o su autoridad en aquel entonces. Pastor, mire, eu acho interessante aí que a maneira como esses santos, esses homens de Deus responderam ao questionamento del Papa, não? Mira, queremos ser amigos, queremos ser hermanos, queremos respeitar você como hermano, pero da forma como querem nos impor, não podemos fazer isso. Foram humildes para o sea, ellos tuvieron que soportar muchas implicaciones de parte de la Iglesia Popular, pero no estaban dispuestos a caducar a su fe, ni mucho menos a sus conceptos bíblicos. Ahora, dice que también en aquel entonces muchos de ellos fueron obligados a someterse a la autoridad de la iglesia. ¿Y qué ocurrió realmente en ese tiempo cuando comenzaron a someter a los verdaderos hijos de Dios que querían hacer lo correcto delante de Dios? Mire, pastor, a guerra, a intriga, o engano, lógico que trabalhando de forma muito acerrada como estava Roma, esses homens de Deus, mesmo tendo uma íntima comunhão com Deus, eles não deixaram de ser abalados no momento, não? E eles também, alguns sim, fraquejaron la fe, ¿no? Así mismo es. En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción de la Iglesia Popular, rodeados por el paganismo y con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, a pesar de eso, pastor, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe. Não, esses homens, pastor, eram homens totalmente entregados para a obra. Não havia algo mais importante do que seguir a Bíblia. Podia ser vir pressão como vir, mas eles continuavam sendo fiéis à palavra de Deus. Ahora, existe otro grupo que llama la atención, cautiva, porque yo lo considero, si ellos estuvieran viviendo en los últimos días, harían exactamente lo mismo que hicieron en aquel entonces, pastor. ¿Quiénes eran esos? Sim, de todos esses grupos, aqui o livro ressalta que os valdenses foram os que mais sobressaíram. O mesmo país onde o papado assentara seus reales foi onde encontraram maior oposição a sua falsidade e corrupção. A igreja de Piemonte, por exemplo, mantiveram sua independência por alguns séculos, pero al fim chegou o tempo em que Roma insistiu en que se sometieron al poder romano. Ellos fueron leales a sus creencias y fueron leales también a lo que realmente habían aprendido de la palabra de Dios. Su efecto de una separación podría provocar en ellos una sencillez de su fe. O sea, ellos mantuvieron su fe sencilla y fueron hombres que
al conocer las verdades de la Biblia, pudieron mantenerse fieles al Señor. ¿Cómo conocieron ellos la verdad? Sua creencia em material de religião lhe havia heredado de seus padres. Lutavam em prol da fé da Igreja Apostólica, assim como diz ali em Judas 3, a Igreja do Deserto, e não soberbia a hierarquia que ocupava o trono da grande capital, que era a verdadeira Igreja de Cristo, la depositária de los tesouros da verdade que Deus confiava a seu pueblo para que los dera al mundo. O sea que entre las causas principales que podríamos mencionar que motivaron la separación entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de esta hacia el sábado bíblico. Esa fue una de las razones por la cual no querían comulgar con eso. O sea, para ellos el sábado no debía ser el día de observancia, como se había predicho en la profecía de la palabra de Dios. Ahora, el poder papal echó por tierra la verdad, como dice Daniel, ¿verdad? Y la ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Interesante. É muito interessante, pastor, esse ponto, que quando diz que a lei de Deus cada vez era mais diminuída, não? E os costumes eram erguidos. Né? Así es. Então passou a ser respeitado por a Igreja de Roma, mas os costumes do que a palavra de Deus, do que os mandamentos de Deus. E isso não agradava aos valdenses, porque os valdenses seguiam a Bíblia, 100% Bíblia, não? Así mismo es, cuando analizamos los valdenses, también se pueden contar entre los primeros de todos los pueblos de Europa que tradujeron la Biblia. Interesante, me gustó esa parte, ¿verdad? Ellos poseyeron una traducción de las Santas Escrituras y también contaron con años de experiencia en lo que era la Reforma. Tenían ya la Biblia en manuscritos en aquel entonces y centenares de ellos entonces comenzaban a escribirlo, la Biblia, porciones de la Biblia, y de esa manera mantuvieron la verdad sin adulterarla. Sim, interessante que eles conservaram sua fé em meio à mais violenta e tempestuosa oposição. E aqui eu quero, pastor, se pode abrir um parênteses. Claro. Quando miramos os valdenses, nós outros miramos para... Eu tento assim confrontar o pastor da Silva, a vida que o pastor da Silva leva na atualidade para a vida que os valdenses levavam. Eram, às vezes eu encontro grandes contrastes, porque esses homens aí diz que eles tinham sua própria Bíblia. Há um que degolhado pela espada de Savoia, queimado na hogueira romanista, eles defenderam com firmeza a palavra de Deus e seu honor. A pesar de eso. Apesar disso. Wow, interesante. Ahora, cuando hubo la primera traducción de la Biblia, también ellos buscaron inmediatamente, cuando la Biblia comenzó a propagarse de esa manera, también fueron perseguidos y ellos buscaron un refugio que dice aquí se fueron a las montañas. Me gustó esa palabra que habla sobre el lugar donde ellos iban, que era en las montañas altas, era un lugar, el páramo era un lugar donde ellos subían lo más alto para que ellos pudieran estar en ese lugar sin que tuvieran que estar alrededor de personas que lo pudieran ver. O sea, hablamos de montañas donde el frío era fuerte, donde eran lugares inhóspitos, y ellos ahí hicieron su refugio para entonces estar seguros de que podían vivir sin tener que tener nadie que los pudiera perseguir. Outro detalhe, pastor, que eu acho interessante é que o livro diz que mesmo que eles estavam passando por tudo isso, eles mantiveram encendida a luz da verdade em meio à escuridade da Idade Média. Allí os testigos da verdade conservaram por 1000 anos da antiga fé. Wow. E não somente isso, diz que eles não reclamavam. Às vezes nós outros, está chovendo, não vamos para a igreja porque não tem parágua. E esses homens não existia isso, não reclamavam, eram homens que estavam dispostos a, se possível, gastar a própria vida em prol de lá, para que a mensagem continuasse firme, não? En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las montañas, inmutables montañas. Interesante esa parte. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios. O sea, que ellos veían en las montañas una evidencia palpable de la creación de Dios.
y era para ellos también una fortaleza que los protegía de cualquier peligro o de cualquier acechanza que pudieran tener en ese momento. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová y no se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros como iglesia de Dios? Es saber de que nosotros necesitamos buscar lugares espaciosos donde podamos estar más en contacto con Dios. Y a veces, como cristianos, nos gusta más la bulla, estar metido en la ciudad. Y en los tiempos antiguos, el pueblo de Dios buscaba las montañas para estar más en presencia de Dios. Sim, essa parte, pastor, quando diz que ele nunca se sentiu solo, é interessante. Quando o homem e a mulher realmente têm uma comunhão com Deus, ele jamais vai se sentir solo. E esse povo aí, esses filhos de Deus, há um que estava na montanha, às vezes separado um do outro, pero eles nunca se sentiram solos. O sea, y en esos lugares eran buenos para la enseñanza porque estaban en un ambiente totalmente seguro y eran entonces instruidos por la palabra. ¿De qué manera eran instruidos ellos entonces en esse lugar por la palabra? Sim, pastor, que essa mesma escritora, ela diz que o segundo livro da Bíblia é a própria natureza, não? Correto. Então, eles tinham um ambiente ali, apesar de, para nós outros, não muito agradável, pero eles estavam ali em contato com a segunda natureza, com a segundo livro da Bíblia, Correto. perdão, segundo livro da Bíblia. Muitas vezes, quando eram perseguidos por seus inimigos, suas fortalezas naturais era a sua segura defesa. Eram suas fortalezas naturais, como eu acabei de dizer. Em mais de um encumbrado risco, cantaram a alabança a Deus, né? Cantavam delante do exército de Roma, não podia calhar seus cantos de ação de graça. Interesante. Ahí nadie podía callarlo porque estaban solos. Ahora, también desde su más tierna edad, desde pequeños, dice ahí, estos recibían instrucciones en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia que había en aquel entonces eran raros. Por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras y muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Cuánto quisiéramos que muchos de nuestros hermanos aprendieran de memoria la Biblia, verdad que sí? En Pastor, este tiempo. é interessante aí que diz que os ninhos, né, desde pequeno eram treinados Sí. para não somente guardar as escrituras, como também eles aprendiam a proteger o próprio grupo, para que não viesse, não sei que seria a palavra que eu poderia usar, não viesse sapiar, não viesse falar para outros o que estava acontecendo ali, quem era o grupo onde estava. Esse ninho era preparado. Então, abrindo um parênteses aqui, pastor, com certeza nossos filhos hoje deveríamos também seguir esse espaço em pleno século XXI, pero o Deus continua o mesmo, continua exigindo de nós outros a mesma coisa. Dá uma boa educação para nossos filhos, para que dentro de uma sociedade que está perecendo, eles possam ser pessoas diferentes. Y de hecho, si nuestros niños aprendieran la Biblia de memoria, imagínense, eso sería una gran bendición para ellos mismos, porque el tiempo que estamos viviendo, el recordar los textos de la Biblia o las promesas en la Biblia, serviría de gran esperanza para ellos, serviría de gran ayuda en su vida espiritual, claro que sí. Ahora, había un pueblo digno de ser parte del reino de Dios. O sea, este pueblo de Valdense que estamos hablando prácticamente era el pueblo de Dios en aquel entonces. Y estamos viendo sus características. O sea, aquí estamos viendo que para mencionar si eres un pueblo de Dios o eres la iglesia verdadera de Dios, tienes que tener ese tipo de características que estamos mencionando aquí, porque realmente ellos evidenciaban que seguían a un Dios verdadero. Sim, aqui diz que como padre inteligente, eles jamais deveriam passar para os seus filhos algo que acostumbrasse aqueles filhos a complazer os apetites. E não, sempre vamos ter que explicar um pouco o que está no livro e aplicar para nossos dias, pastor, porque hoje você vê que muitas vezes nós outros corremos esse risco de sermos tentados a dar tudo para os nossos filhos. Aqui diz que eles eram padres inteligentes. E como padres inteligentes que amavam seus filhos, eles não permitiu que esses ninhos se deixassem levar o costume, a complacência do apetite. Correcto. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana
por causa de la verdad. O sea que ellos decidieron ser fieles al Señor por causa de la verdad. Y trabajaban con incansable paciencia para conseguir el pan. Imagínense, o sea, había necesidades que tenían. Y para ellos era valioso el esfuerzo y el trabajo que hacían para conseguir el pan. Ahora, la iglesia verdadera en tiempos de oscurantismo, ¿cómo prevalecieron ellos a pesar de que llegó un momento en el ambiente mundanal donde ellos estaban, donde la Biblia ya no era el centro de atención para nadie, donde la iglesia popular mantenía ciertas tradiciones, ciertos conceptos que no eran básicamente los que presenta la palabra de Dios? ¿Cómo ellos hacían para mantenerse? Mire, pastor, mesmo anos depois da Igreja Apostólica, esse grupo ele permaneceu fiel, exatamente como iniciou a Igreja Apostólica. Rechaçava a supremacia papal e prelados e considerava a Bíblia como a única autoridade suprema e infalível. O sea que los pastores no salían predicando el evangelio libremente, sino que visitaban a los enfermos, interesante eso, catequizaban a los niños y amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal entre los miembros de la iglesia. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo. Pero a imitación de San Pedro, es interesante, San Pablo, perdón, interesante esto, que hacía tienda, todos aprendían a hacer un oficio. ¿Y cuán importante es que nuestros jóvenes, nuestros niños aprendan a hacer un oficio o profesión? Porque eso los sostenía en momentos de necesidad. Sim, aí dá outra lição, pastor, para nós outros. Esse livro é lleno de grandes lições que dá para nós outros. Os niños, desde temprano, aí diz, desde temprano, eles tinham que aprender um ofício. Eles iam para a universidade estudar, pero antes disso, eles já sabiam fazer algo para que, se porventura necessitara, eles então, como você falou aí, imitavam o apóstolo Pablo, não? Así mismo es. También nos interesa saber cómo hacían ellos la obra de predicar. O sea, si no podían tener una Biblia a mano, si no podían predicar la palabra de Dios a viva voz, entonces, ¿cuáles eran los métodos que ellos hacían para ir a los pueblos y predicar la palabra? Eu achei interessante, pastor, que diz que eles trabalhavam com paciência e tenacidade em profunda e oscura caverna de la tierra, alumbrando-se com antorcha, copiavam a Sagrada Escritura, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Pastor. Así ellos proseguían la obra y la palabra era revelada de Dios y brillaba como oro puro para las personas que recibían esas porciones escritas en pedazos de papel. Para ellos era algo que hacía sentir que había algo diferente en su vida, que les sentían una esperanza profunda en su corazón. Sí, pastor, y ahí dice también que los ángeles los rodeaban, ¿no? Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio, aunque eles estavam num lugar não muito agradável, pero ele estava sendo ali vigilado, protegido pelos ángeles de Deus, ¿no? Y también dice que Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error. O sea, ahí fue donde dijeron, vamos a quemar la Biblia, no funciona la Biblia, el prelado, el pueblo no tenía derecho a la Biblia y ellos no conocían más de la palabra del Señor. Ahora, cuando consideramos la Biblia, ¿qué significaba para los discípulos, para los valdenses la Biblia y para el pueblo popular? ¿Existía algún concepto de ellos que podían decir, conocemos la Biblia? ¿O ellos algo tenían alguna idea de eso? Sim, pastor, exatamente como Cristo comparou a palavra de Deus, né, como um tesouro escondido. Esses valdenses, eles tinham a Bíblia como algo, realmente um tesouro, ouro, prata, oculta abaixo da superfície. Ali, então, eles cavavam de forma, lendo a Bíblia, estudando, para descobrir cada dia as preciosas verdades que hasta allí estavam ocultas, pero que eles estavam descobrindo, ¿no? Así mismo, o sea que Dios había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad, en la niñez y en la juventud y en edad adulta también, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Interesante ese concepto. Ahora, analizando esto, Dios tenía un propósito al dar la palabra de Dios.
un propósito que llevaría a las personas a un conocimiento más pleno de su voluntad y de su amor. ¿Verdad que sí? Sim, pastor, a Bíblia, a Bíblia é um manual, né? Como todo, estamos aqui delante de muitos equipos, não? E cada equipo dessa, quando nós outros compramos, tem um manual, não? O estudo da Sagrada Escritura é um meio divinamente instituído para poner os homens em comunhão mais estreita com o Criador e para dar-lhe a conhecer mais claramente sua vontade. Ou seja, é um manual para que o ser humano não tenha menos problema, que problema sempre vamos ter, mas é um manual que serve para o ser humano ter menos problema. Queridos amigos y amigas, esperamos que estén sacando mucho provecho al comentario de este maravilloso libro en el programa de hoy. Queremos darte unos datos valiosos para que tú puedas conseguir este maravilloso libro. Es fácil, muy fácil. Primera opción, visita una iglesia adventista que esté más cerca a tu hogar. Conversa con un miembro de la iglesia y hazle saber que estás interesado en conseguir un ejemplar del Conflicto de los Siglos. Opción número 2. Haz tu solicitud a través de los siguientes números de teléfono: 6235-1278. Te lo repito, 6235-1278 o el 6940-5252. Y que los puedes ver en este momento en pantalla. Así que toma nota de esto. Ahí escríbenos un mensaje a través de WhatsApp y que de esta manera vamos a estar en contacto. Tercera opción, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales, @AOPadventistas. Recuerda, @AOPadventistas y @Visión Global Media, @Visión Global Media. Recuerda, no dejes pasar la oportunidad de tener este ejemplar del Conflicto de los Siglos en tus manos. De seguro será de gran bendición para ti y tu familia. O estudo de las Escrituras é meio divinamente instituído para poner a los homens em comunhão mais estreita com seu Criador e para dar-lhe a conhecer mais claramente sua vontade. É manual que Deus oferece para o homem, levar uma vida com menos problema, não para terminar todos os problemas, mas para levar menos problema. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Y en las escuelas donde iban no debían intimar con nadie, o sea, debían ir dedicados a su misión. Su ropa dice que estaba confeccionada de tal modo que podían muy fácilmente bien ocultar el mayor de sus tesoros. O sea, ahí ellos ocultaban sus papelitos escritos con las promesas de la Biblia. Y dice que en ese lugar entonces estos eran el fruto de meses y años de trabajo. Los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyos corazones parecían estar dispuestos a recibir la verdad. A dedicação desses homens, pastor, me chama muita atenção. Aí o livro diz que eram meses, anos de trabalho. Eles levavam ali, como trabalhavam como espécie de comércio, de venda, não? Então, quando eles encontravam ali uma pessoa que eles percebiam que era uma pessoa que estava carente da palavra de Deus e que não ia denunciá-lo, então, senhora, eles agarravam aqui, mira, tenho algo especial para você. Sim. E ali, então, se confiava aquelas porções da Bíblia para aquela pessoa. Ahora, pastor, ¿cómo ellos preparaban a los misioneros para hacer la evangelización en otros lugares? ¿De qué manera lo hacían? Bem, os ministros valdenses, eles eram educados como missioneiros. Na realidade, ele serviu pelo menos 3 anos em alguma terra missão, antes de encargar-se de alguma igreja de la Súria. Primeiro, eles trabalhavam pelo menos 3 anos, pastor, como missioneiros. Wow. O sea que los misioneros salían de 2 en 2, como Jesús lo había mandado a sus discípulos. Y casi siempre se asociaba a un joven con una persona mayor, porque era la experiencia con alguien que estaba comenzando a hacer su obra. Eu miro assim, pastor, por que dava certo? Por que eles conseguiram atravessar toda essa dificuldade para que
a Bíblia chegasse até nós outros, é porque simplesmente ele seguiu os métodos de Cristo, né? Seguiu os métodos de Cristo. O sea que cada ministro sabía algún oficio o profesión y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo la apariencia de una vocación secular. Interesante eso, pastor. É que às vezes somos tentados a pensar que por que levava escondido? Porque foi um método que Deus mostrou na época para eles, que eu não tenho dúvida, que a mão de Deus estava por trás disso. Foi um método que Deus usou para que essa mensagem nos alcançara. Así mismo es. Así que a manera de ir concluyendo, pastor, las enseñanzas que había en la iglesia popular, ¿cómo eran entonces? Bem, as enseñanças na época de los papais, de los sacerdotes, haviam induzido os homens a considerar o caráter de Deus, aonde Cristo como austero, tétrico, antipático, e até mesmo querendo, pastor, eu venho de uma raiz da igreja tradicional, e minha mamã, ela tinha um pouco isso de dizer que Deus é malo, que está com a vara ali, perguntando quem comete erro, tu errou, plá. Pero não é esse Deus que nós outros conhecemos hoje. O sea que el método que usaba la iglesia popular era un método de asustar, de intimidar, Exacto. de hacer sentir a la gente que, oye, estás ante un Dios que cualquier cosa mala que haces vas a ir al castigo. Y obviamente entonces usaban la confesión y el perdón de los pecados de una manera manual o humana, como para que el hombre se sintiera, bueno, ya lo confesé, ya pagué mis penas y ahora estoy libre. Sim, aí tem o problema com os valdenses, porque eles agora, como viu que a igreja popular estava levando esse algo que não estava correto com a Bíblia, então eles tinham agora essa luta de levar a mensagem correta para iluminar a mente daquelas pessoas, para que eles tivessem outra direção. Lo que ellos enseñaban era, no, hay un Dios de amor, hay un Dios que es misericordioso, hay un Dios que perdona. Y eso era lo que comentábamos anteriormente, que hacía que la gente irradiaba de luz, porque encontraban ese tesoro que era oro fino, ¿verdad?, en sus corazones con los mensajes bíblicos que ellos habían escuchado. Así que aquellos cuya inteligencia habían sido iluminadas por la palabra de Dios, ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y un Salvador amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los que están cargados de pecado, cuidados y cansancio, y anhelaba derribar los obstáculos que Satanás había amontonado para impedir que los hombres viniesen a las promesas y fueran directamente al Dios verdadero, para confesar sus pecados y así obtener perdón y paz. O sea que el oscurantismo llegó a tal grado que le cerró a la humanidad la oportunidad de conocer un Dios verdadero, un Dios perdonador y un Dios misericordioso. Era essa a luta que os valdenses tinham de romper isso aí, não? Porque eles haviam passado esse pensar, essa imagem de Deus dessa forma, que era um Deus assim, um Deus tirano, um Deus malo, e um Deus que estava pronto, como digo, para castigar. E agora o trabalho dos valdenses era romper isso aí, como você falou agora, e levar a figura de um Deus amante, de um Deus compassivo, de um Deus que perdona, de um Deus que está de braços abertos. Achei interessante essa passagem do livro que dizia de um Deus que está de braços abertos, pronto a perdonar al pecador. Ahora, yo me imagino ese cuadro, los penitentes sufriendo y al mismo tiempo confesando sus pecados ante los hombres para recibir de parte de los hombres el perdón de parte de Dios. Pero ¿cómo reaccionaban esa gente, esas personas, cuando recibían el mensaje de los valdenses? Sim, porque era uma mensagem totalmente... Entrava em choque, não havia como não entrar em choque. Valdense dizia, como a Bíblia diz em 1 João 1,7, diz, la sangue de Jesus Cristo, su Hijo, nos limpa de todo pecado. Enquanto a igreja popular dizia que não, dizia que não, tinha que confessar e adelante. Así es. Y en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere, dice la palabra del Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Imagínense que yo soy en ese momento alguien que está en el oscurantismo, que no conozco la palabra de Dios,
y leo esta hermosa enseñanza. ¡Wow! Poderosa, ¿verdad que sí? Não, esse texto aí, pastor, ele rompia a oscuridade, o que havia rodeado aquela... Oh, um Deus que pode me salvar, um Deus que pode me dar perdão, um Deus que pode me libertar. Não necessito ir estar delante do homem. Simplesmente esse Deus está me esperando para falar comigo, para que eu possa confessar meus pecados, não para o homem, sim diretamente para ele. E isso, lógico, entrava en choque con la Iglesia Popular, con la Iglesia de Roma. Así mismo es cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento. Dice que ellos exclamaban con alborozo, Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario. Imagínense eso. Confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. Esses homens imediatamente, pastor, se tornavam soldado de Cristo no momento que ele descobriu esse outro lado. Era como se estivesse cego, andando na escuridade, de repente prende-se na luz e eles começam a mirar tudo no clarito, começam a mirar a verdade da forma como Deus queria que eles mirassem. Y mis queridos amigos, ese es el poder que da la palabra de Dios. Cuando tú eres liberado del pecado, cuando tú eres liberado del oscurantismo que hay en tu vida, el no conocer a Dios y lo conoce, Dios verdaderamente te da el poder para libertarte, para ser diferente, para que seas un hijo de Dios. Ahora, el poder de la palabra de Dios, ¿cómo interpretamos ese efecto que ocurría una vez que ellos predicaban al pueblo sobre la verdad del Señor? Bom, o lugar secreto da palavra de Deus era sacada de la luz, né? Leída vezes a sola. Então, esses homens, quando apresentavam essa mensagem de forma clara, com o poder de Deus e com as ensinanças que ele recebeu de seus padres, com certeza a palavra de Deus poderia fazer cambio na vida das pessoas. Isso eu não tenho dúvida, querido ouvinte que nos escuta. A palavra de Deus ela tem poder para transformar a tua vida. Quando tu lê a palavra de Deus, leia sem nenhum preconceito. Diz, Senhor, mostra-me o que tu queres para a minha vida. E com certeza naquela época, mesmo passando um momento escuro, pastor, muitos filhos de Deus que estavam na escuridade entregaram sua vida a Deus e se tornaram verdadeiros soldados de Cristo. Así mismo es. A menudo se proferían palabras como esta, o sea, que la respuesta de ellos era, ¿aceptará Dios mi verdad, mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura el Señor? ¿Me perdonará? Era la respuesta que muchos estaban, o sea, eso es lo que ellos decían en su corazón. La respuesta que se les leía era, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Poderosa essa cita para eles em esse momento. A gente vê, pastor, aí coração que realmente está cerca de Deus, porque quanto mais nos acercamos de Deus, mais indignos nós outros nos sentimos de ser salvos. Então, quando eles se acercavam tanto de Deus, que eles se quedavam se perguntando, será que meu Deus vai aceitar minha ofrenda? Será que Ele está me mirando com ternura? Então, vinham muitas perguntas, porque toda vez que nós outros se acercamos de Deus, nós começamos a mirar que nós outros não merecemos nada. Somos llenos de pecado, llenos de defeito. Já quando achamos que merecemos todo, que merecemos o melhor, tenha certeza que Deus não está com essa pessoa. Assim mesmo é. Então, eles exclamavam isso porque estavam cerca de Deus, e como estavam cerca de Deus, se sentiam indignos de ser perdonado, de ter sua salvação. Poderoso eso, pastor, lo que usted acaba de decir, porque eso evidencia que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y yo me imagino, yo me traslado a ese tiempo donde la gente no tenía esperanza alguna de tener una voz de Dios que le hablara a su corazón, y cuando recibían esas porciones de la palabra escrito y sentían que ese era Dios que le estaba hablando, eso inundaba sus corazones. Había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que escuchaban la palabra del Señor. Pastor, é interessante saber que algumas vezes no ministério nós outros podemos sentir isso através das pessoas. Há uns 15 dias terminamos uma campanha em La Fronteira.
e um jovem de uns 22 anos, hoje falei com ele, e esse jovem quando vindo no chamado, né, quando no momento do chamado esse jovem vindo, pero ele dava gritos dentro da campanha, chorava como ninho, um jovem de uns 28, 29 anos, pero chorava como ninho, e a gente sente que é Deus trabalhando no coração humano, e no momento do bautismo dele continuava chorando, e ele disse, pastor, Deus vai me perdonar assim? Eu digo, sim, Deus já te perdonou. Então, assim, eu tenho foto desse jovem bautizando, dele orando dentro do tanque bautistério, quando vindo também para o chamado. Então, isso é interessante. Nós outros, aunque às vezes nos alejamos das mãos do Criador, querido ouvinte, não sei de onde você nos escuta, pero aunque às vezes nós podemos se alejar de Deus, Deus sempre está te procurando, à procura de que tu retornes aos seus braços. E no momento que tu retornar, tu vai sentir isso. Tu vai sentir isso, como foi injusto, como me quedei tanto tempo lejos de Deus. E Ele está nesse momento te chamando, dizendo, hijo, venga, volva, desista disso que você quer fazer, me priorize como Deus para que eu possa te priorizar também como hijo. Amén. Poderosas palabras, pastor. Yo siento que Dios ha hablado de una manera especial Dios habla a través de su Biblia de una manera poderosa. Así que, mis queridos amigos, estamos contentos de poder llevar a ustedes este programa, Un Encuentro con la Esperanza, y que podamos cada semana poder analizar cada capítulo de este hermoso libro, El Conflicto de los Siglos. Hoy queremos terminar despidiéndonos con una oración de nuestro pastor Da Silva para cada uno de nosotros. Oremos, querido ouvinte. Soberano Deus, nós outros te agradecemos neste dia, por tu amor, por tu bondade. Tu conhece, Padre, a necessidade dessa pessoa que nos escuta de outro lado da tela, de outro lado da rádio, Padre. Por favor, Senhor, quero pedir uma bendição especial para essa pessoa. Que tu Santo Espírito continue lhe ensinando, para que através do que ele escuta de tua palavra, ele venha a ter encontros permanentes com Jesus Cristo. Graças, Padre. Em nome de Jesus. Amém. Amén. Amigos, quiero mostrarles el próximo programa que tendremos, será del capítulo 5 del Conflicto de los Siglos. El tema titulado será El Lucero de la Reforma. Estaremos hablando de la historia de un gran personaje como lo fue Wycliffe. Así que les esperamos el próximo martes a las 7 de la noche y la retransmisión los sábados a las 2 de la tarde. Nos vemos el próximo martes.